Yo quiero comenzar por el principio, y el principio es la dedicatoria. En la dedicatoria dice Hayek: a los socialistas de todos los partidos. Y lo interesante del caso es que hoy es difícil encontrar un solo partido político, inclusive muchos que se consideran partidos liberales, que no sean socialistas, sobre todo si por socialista entendemos el creer que uno, el socialista, tiene derecho de disponer, como crea más conveniente, de la propiedad de los demás. Yo recuerdo hace algún tiempo tuve una discusión con algunos amigos panistas, cuando estaban en el gobierno, porque les decía que ellos eran el socialismo inteligente. ¿Y cuál es el socialismo inteligente? El que ya entendió que para redistribuir más, lo que conviene es que el pastel crezca más, y que para eso hay que dejar que funcione el mercado. Pero lo que no acaban de entender es la relación que hay entre la libertad individual y la propiedad privada. Y la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual. Y en ese sentido, hoy en día estamos transitando por caminos de servidumbre, mucho más sutiles de los que existían en la década de los 40 del siglo pasado. A ver, los caminos de servidumbre. Los caminos de servidumbre en la década de los 40, ¿sí?, atentaban directamente en contra de la libertad. Me refiero, por ejemplo, al comunismo soviético, al fascismo en su presentación nacionalsocialista, que eran sistemas que atentaban directamente en contra de la libertad individual. Pero hoy en día, ¿sí?, hay caminos de servidumbre mucho más sutiles, que ya no atentan directamente contra la libertad individual, pero sí lo hacen indirectamente a través de los atentados en contra de la propiedad privada. Y esto Hayek lo vio claramente. Déjenme nada más citar este pequeño párrafo en la página 139. Dice Hayek: nuestra generación, y se refiere a la suya, pero yo creo que esto también es válido para las nuestras, ha olvidado que el sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no solo para quienes poseen propiedad, sino también y apenas en menor grado para quienes no la tienen. Yo no sé si de este parrafito de Hayek tomé yo la idea de que la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual. Y déjenme poner rapidísimamente un ejemplo. Supongamos un país en el cual, ¿sí?, el gobierno no le prohíbe a la gente, ¿sí?, consumir lo que le dé la gana, siempre y cuando al hacerlo no viole derechos de terceros. Bueno, uno diría que en ese país la libertad individual para consumir está plenamente reconocida, puntualmente definida, jurídicamente garantizada. Consume lo que te dé la gana y las consecuencias de ese consumo son tu responsabilidad, como corresponde en una sociedad de personas verdaderamente libres. Pero vamos a suponer que en esa misma sociedad, nada más por concepto del impuesto sobre la renta, el gobierno se queda parejos, para no andar haciendo distinciones, con el 95% de los ingresos de todas las personas. Bueno, yo creo que independientemente de cuánto gane uno y a qué destine el gobierno esos recursos, el que el gobierno obligue al contribuyente a entregarle el 95% del producto de su trabajo puede ser considerado una esclavitud, un robo con todas las de la ley. Pero ¿qué sucede? Que para poder consumir yo necesito poder disponer de mis ingresos. Si yo quiero comprar una taza de café, tengo que pagar por ella, y para pagar por ella tengo que disponer de mis ingresos. En la misma medida en que se limitan los ingresos de las personas, y eso atenta en contra de la propiedad privada, se van también limitando la libertad individual, ¿sí?, que no puede ser meramente formal, sino que tiene que poder practicarse, ¿sí? Entonces, la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, ¿sí? Y eso es lo que inclusive muchos liberales hoy en día no acaban de entender. Aquí en México hay muchos liberales, a quienes yo muchas veces entrecomillo, que dicen que México lo que necesita es una izquierda inteligente, no una izquierda tonta, una izquierda reformista, no una izquierda revolucionaria, una izquierda democrática, no totalitaria, cuando yo estoy convencido de que no hay adjetivo, por más noble que sea, democrática,
cristiana, humanista, que le quite al sustantivo socialista lo que tiene de arbitrario. ¿Y qué tiene de arbitrario el sustantivo socialista? Que todo socialista en el fondo es una persona que cree que tiene el derecho de poder disponer de la propiedad de los demás para redistribuirla como crea más conveniente en función de algunas entelequias, como puede ser la justicia social, la igualdad de rentas, el bien común, etcétera, etcétera, etcétera. A los socialistas de todos los partidos, hoy gobernar es sinónimo de redistribuir. El gobierno le quita A para darle a B, ¿sí? Y a las pruebas me remito. 2/3 partes del presupuesto del gobierno federal en este país es gasto social, es gasto redistributivo, con el agravante de que cada nuevo gobierno llega con sus programas sociales sin eliminar los de gobiernos anteriores. En el mejor de los casos le cambian el nombre, porque claro, una vez que tú creas un programa social por el cual redistribuyes a favor de alguien, cuando tú lo quieres eliminar, esas clientelas presupuestarias que tú creaste te van a reaccionar. Oye, ¿cómo es posible? Si hasta ayer me dabas, ¿cómo que a partir de mañana ya no me vas a dar? No seas insensible, eso es una injusticia, qué barbaridad, etcétera, 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 ¿sí? De tal manera que Hayek habla de todo esto, no nada más habla, como pudieron pensar, dado que el libro fue publicado por primera vez en 1944, de esos caminos de servidumbre francamente grotescos, evidentes, como puede ser el comunismo soviético o el fascismo nacionalsocialista, sino también habla de estos caminos de servidumbre que atentan indirectamente en contra de la libertad a través de los atentados en contra de la propiedad privada. Eso Hayek aquí lo señala de manera muy clara. Tiene clara la idea de que la propiedad privada es una condición indispensable para poder ejercer en la práctica la libertad individual, ¿sí? Y hoy en día, insisto, el problema es que gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir, ¿sí? En ese sentido, prácticamente todos los partidos políticos, en ese sentido, insisto, son socialistas, ¿sí? Y esos son los caminos de servidumbre a los cuales nos están obligando, porque créanme que yo voluntariamente no lo hago, déjenme decirlo y lo repito una vez más. Por ejemplo, yo no pago impuestos, a mí me los cobran, que es muy distinto, ¿no? Nada, los acabo pagando por razones obvias, ¿no? Pero así que ya soy, qué contento mes tras mes pago mis impuestos, definitivamente no. A mí me obligan a transitar por ese camino. Y retomando lo que decías, ¿cuál es el principal problema con cualquier gobierno? Que la esencia del gobierno, el principal poder de cualquier gobierno, aquel sin el cual a los 15 días dejó de existir, es el poder de obligar al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos. Gobierno que no puede hacer eso, a los 15 días deja de existir. Y luego, derivado de ese poder, al final de cuentas, el poder del gobierno es el poder de limitar la libertad individual y la propiedad privada, algo que, si se va más allá de los límites que, por ejemplo, han señalado desde siempre los liberales, hace que ese gobierno se convierta en un gobierno dictatorial, en un gobierno totalitario, aunque muchas veces ni siquiera nos demos cuenta de ello. Yo los invito realmente, porque para mí hoy en la mañana que me dediqué a releer a Hayek fue una sorpresa decir, oye, pero qué actualidad de libro, porque inclusive para el caso de México, déjenme nada más en el caso de México citar lo que dice Hayek en la página 64. Ustedes saben que, bueno, ahorita estamos aquí en México con el tema de la competencia, hay que elevar la competencia, esa es una de las funciones de las reformas estructurales, las leyes secundarias. Dice Hayek, si la competencia ha de actuar con ventaja, requiere una estructura legal cuidadosamente pensada, ¿sí? Cuidadosamente pensada, ¿sí? Y yo me pregunto hasta qué punto nuestros legisladores encargados de todas las leyes secundarias, muchas de las cuales tienen como objetivo crear más competencia, lo están pensando cuidadosamente. Realmente hay que leer a Hayek. Yo creo que el mejor, ¿cómo le podríamos llamar?, homenaje que se le puede hacer a Hayek es volver a leer este libro, que es un libro que se lee fácilmente y es un libro, insisto, de una actualidad, sobre todo para el caso de México, que verdaderamente llama la atención. Muchas gracias.